Bueno, señores, pues evidentemente hoy, como veis en el título, vamos a hablar de otro de los grandes mitos del cine, una de las figuras más grandes que hay, especialmente del cine oriental japonés, que es, sí, Godzilla, la película japonesa original, la primerísima de todas, que apareció en 1954 de la mano del poderoso estudio Toho, y que básicamente fue la semilla de una larga franquicia que todavía hoy existe, de la cual todavía hoy se siguen haciendo películas, de la cual todavía hoy se sigue hablando, y una figura que, como otros seres del cine, el más parecido y digamos el análogo americano, ¿no?, o occidental, es King Kong, pues todo el mundo conoce, ¿no? Pero es importante hablar de Godzilla en cómo surgió su idea y no en lo que se ha convertido hoy en día, porque es de una visión muy noble y pretende servir de referente a algo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: a los estudios Toho, a los mandamases, se les convenció para hacer esta película debido a que la imagen de King Kong era muy respetada. Recordemos que King Kong se hizo en 1933, mucho antes que Godzilla, y había películas de monstruos y tal que habían ido apareciendo, pero nada comparado con lo que iba a venir con Godzilla. Y es que cuando llegó esta película, pues básicamente la cinta hablaba de una especie de lagarto gigantesco, una especie como de dinosaurio, ¿no?, de la hostia de grande, que emergía ahí en las islas del Pacífico y se disponía a atacar Japón, las principales ciudades, y cargárselo todo, ¿no? Un bicho de la hostia de grande y Japón aterrorizado ante el monstruo, ¿no? Pero ahí está la peculiaridad, que el monstruo era así porque había crecido y se había convertido en esta bestia gigante debido a la radiación, ¿no? Y eso lo había convertido en un ser radiactivo que iba ahí con sus rayos de protón y su puta madre y destrozando todo a pisotones, ¿no? Y básicamente la cinta, pues la gente la dejó muy impresionada y creó tanta escuela que se hicieron como 30 películas de él y lo enfrentaron a otros 1000 monstruos, que si Rodan, que si Gamera, que si luego se pelaba con King Kong, que si luego se pelaba con Superman, 1000 historias. Ha habido 1000 películas, luego Estados Unidos hizo su versión con Roland Emmerich. Personalmente pienso que es una puta mierda. Luego en 2014 se hizo una coproducción Estados Unidos-Japón que pintaba muy bien y no fue nada del otro mundo. Ni la he visto, pero bueno, eso es lo que he oído. Y yo podría decir que de los últimos productos recientes que se salven está Shin Godzilla, que lo dirigió Hideaki Anno, nuestro admirado creador de Evangelion, junto a muchas mentes del estudio Gainax. Y es uno de los pocos productos que homenajea realmente el espíritu original y el sentido de ser de Godzilla, más allá de un monstruo que se carga todas patadas y pelea con otros, ¿no? Pero bueno, volviendo atrás en el tiempo, tenemos que entender en qué contexto se desarrolló esta historia, ¿no? Tenemos que entender que la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin. De hecho, la mente directora de la película había estado ya en el conflicto bélico en el ejército y era conocedor del cine bélico. Entonces esto fue una baza muy importante para recrear el Godzilla que conocemos, ya que ya sabemos que al acabar la Segunda Guerra Mundial, Japón fue derrotada de forma inmisericorde y humillante con el ataque de los americanos con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Un ataque, siempre lo diré, holocáustico, monstruoso y cobarde por parte de los americanos, pero bueno, aunque terminara con la guerra, es que me da igual. Murieron muchísimas personas civiles inocentes y las secuelas de la radiación jodieron mucho a ese país. Y esta película es un poco entender qué supuso ese trauma para la población de Japón. Es decir, es que es algo muy difícil de imaginar porque nunca ha habido otro caso en el mundo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos Chernóbil, que es algo que pasó con la radiación, pero que un país ataque a otro con bombas nucleares y se pula 2 ciudades de un bombazo y muera tanta gente que no tiene nada que ver con el conflicto, que son civiles inocentes, y que luego la radiación joda a generaciones y generaciones debido a los efectos que tiene en el cuerpo y en los genes humanos. Es algo que solo le ha pasado a Japón. Y encima lo hicieron 2 veces los hijos de puta, ¿no? Entonces, es muy difícil ponerse en su lugar. Es algo tan grande que no te puedes hacer la idea. Pero vosotros imaginaos, viváis donde viváis, me oigáis de donde oigáis, me escuchéis de España, de Portugal, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de México, de El Salvador, de Venezuela, de yo qué sé, de donde sea, de Colombia. Vosotros imaginaos que entrarais en conflicto con otro país, hubiera una guerra, ¿vale? Y obviamente se desplazan los ejércitos, pero aparte de que luego el conflicto llega, que bombardean vuestras tierras y tal, un día llegan los americanos o quien sean y os tiran una puta bomba. Pero no tiran una puta bomba eso que dices, destrozo 2 barrios. Se cargan una ciudad entera. Como si, yo qué sé, vienen aquí, tiran una bomba en Sevilla, o en San Sebastián,
o tiran una bomba en el DF, o tiran una bomba en Lima, o tiran una bomba en Buenos Aires. O sea, ¿os podéis hacer a la idea de lo que sería eso? Destrozar una capital de estado o una ciudad así de grande, importante, de un plumazo. Millones de vidas erradicadas en un suspiro por el efecto de esa puta bomba, más todo lo que vendría después. ¿Vosotros os imagináis, al margen de la represalia diplomática y la burocracia de mierda con otro país, lo que supondría eso para la mente de la gente? Saber que tiene gente ahí en esa ciudad y que ya no la vas a ver más porque aquí hay una puta bomba, han erradicado todos escombros, los museos, las casas, toda la mierda, solo queda una vasta espesura radiactiva. O sea, es un shock tremendo, y en ese momento más todavía para Japón. Fue algo horrible. Y esta película es un poco como que es la canalización, la expresión de ese trauma, de ese miedo, hecho en parte por el pueblo japonés, donde Godzilla no representa otra cosa que eso, el daño que hace la radiación en la población civil inocente. Por eso es un ser radiactivo que va cargándose a todo. Las bombas están representadas en esa criatura. De hecho, si encontráis las versiones originales y no las modificadas y censuradas, especialmente la versión de USA, que fue muy tijeretada, veréis como las escenas son muy explícitas y se ve a la gente ahí morir derretida por la radiación de forma cruel. ¿Y todo eso os creéis que lo han inventado? No, porque los japoneses ya lo vieron de primera mano lo que pasó años atrás. Es decir, es algo muy fuerte. Y esta película tiene ese gran peso detrás, mucho más allá de ver el bichito gigante destrozando cosas, matando a otros monstruos, que es en lo que se ha convertido luego. Luego sí es cierto, se convirtió en un producto para hacer dinero, en una imagen, hasta en un símbolo de Japón, del cine japonés, pero al margen de eso, si vamos a los inicios, Godzilla era eso, esa criatura. La película, sí, el tiempo la ha pasado muy mal, ha envejecido mucho, los efectos pues ahora nos parecen hipercutres, porque el CGI no existía, todo tenía que ser muñecos, maquetas y tal. Pero Dios mío, más allá de la lentitud de la película, de lo vasta que sea, del registro que tiene, pensad, poneos en el contexto de la película y veréis que para el público japonés y el resto del mundo ver eso en su momento fue algo muy impactante. Y yo creo que es mucho más que la figurita de un dinosaurio o algo así, cargándose a patadas un montón de escombro y de edificios. O sea, de verdad, pensadlo dos veces, ¿no? O sea, es una cinta que como valor actual a nivel de interpretación artística o de apreciación, pues te quedará muy por debajo de muchas cosas. Pero si se convirtió en una figura del cine japonés y del cine en general, un mito del celuloide, es por algo. O sea, King Kong tiene el rollo de que fue un antes y un después en el uso de efectos especiales, entre otras cosas, ¿vale? Y el mito del monstruo y la naturaleza queriendo ser controlada por el hombre. Pues Godzilla lo mismo con eso. Entonces, si sois amantes del cine, solo si sois amantes del cine, os recomiendo que por lo menos veáis la película una vez en su versión original, porque realmente es algo que vale la pena que retengáis en vuestra memoria y en vuestras retinas el día que os hayáis muerto. Bueno, si no es así, tampoco es de obligaros, y entonces os recomiendo que os quedéis con mi análisis y quizá os contentéis con una versión más reciente como Shin Godzilla, ¿no? Pero en general es básicamente eso, o sea, una cinta muy importante, un pilar fundamental de la historia del cine japonés y de la historia de Japón, y un curioso homenaje a lo que fue el daño hecho por las bombas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. En fin, para cinéfilos, producto mítico, importantísimo en la historia del cine y bastante recomendable para al menos verlo, ni que sea una vez. Aunque sea un poco lenta y difícil de digerir, es una cinta muy importante. En fin, gran valor. Gracias.